Juan capítulo 6 y luego Mateo capítulo número 25. Ahora tenemos un lema que estamos viendo en estos días, ayer, hoy y luego concluimos el día de mañana. Una cosa con una conferencia siempre viene y se va muy rápido, y por eso no queremos faltar ninguna noche, porque de repente ya no hay oportunidad para estar aquí. Y por eso aquí estamos viendo en Mateo 25 versículo 23, dice la palabra de Dios: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y estamos viendo, hermanos, en estos días, pensando desde más adelante, y luego vamos a regresar a donde estemos hoy en día. Y cuando estamos viendo, hermanos, en aquel día que estamos cara a cara al Señor, estas son las palabras que queremos escuchar: buen siervo y fiel. Hermanos, para llegar en ese día así, tenemos que hacer algunos ajustes en nuestro día ahora, porque todo lo que hacemos ahora depende cómo vamos a encontrarnos en aquel tiempo. Ahora, volviendo ahora al libro de Juan capítulo 6, y vamos a leer la lectura de esta tarde antes de hacer una oración y luego volver a nuestro lugar en este momento. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 6 versículo 1, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por esta noche, una vez más, que tenemos para abrir tu palabra, abrir los corazones. Señor, en este momento queremos escuchar de ti. Señor, te pido por tu Espíritu Santo, que Él venga en ese momento para tocar corazones. Señor, no queremos terminar esta conferencia igual como entramos. Queremos crecer, queremos madurar, queremos acercarnos más a ti. Yo te pido que tú bendigas ahora, que tú hagas un milagro en nuestra presencia, en nuestros corazones en esta noche. Gracias por lo que has hecho, en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Están viendo ahora una decisión para obedecer a Jesús. Ahora, cuando pensamos otra vez, estamos volviendo desde el fin de la historia. Y el fin de la historia que queremos escuchar: bien, buen siervo y fiel. Queremos que el Señor, pues, Él esté contento con lo que hemos hecho en esta vida. Ahora, cuando pensamos en eso, hermanos, la palabra que vamos a ver es la palabra de decisión. Una cosa muy importante, hermanos, es la repetición.
probablemente este pasaje de la Biblia es una de que yo he sacado más mensajes que cualquier otro pasaje de la Biblia. Aquí en ese pasaje hay muchos que puede estar viendo. Puede ver que ellos recogieron los pedazos, que enseña que hasta que lo que nosotros pensamos que no funciona o lo que nosotros pensamos que no vale, para el Señor sí vale. Y nosotros muchas veces tiramos muchas cosas no entendiendo que Cristo quiere hasta los pedazos. Él quiere que estemos involucrados con lo que hay. Pero vemos en esta noche algunas cositas. Una cosa que siempre para mí es importante que entendemos aquí es la importancia de la repetición. Hay una historia de un predicador que tomó el pastorado de una iglesia y la iglesia votó y lo aceptó, y él vino y trajo su primer mensaje, y luego los hermanos muy emocionados para escuchar el primer mensaje del pastor, y él predicó y lo terminó, y en la noche, en la tarde del mismo domingo, él volvió y sacó del mismo tema y del mismo pasaje, del mismo mensaje, y predicó el mismo mensaje la segunda vez. Y los hermanos pues pensaron un poco curioso, pero pues vamos a ver. Luego el miércoles llegaron y otra vez abrió la Biblia en el mismo pasaje, y luego empezó el mismo tema, predicó el mismo mensaje, y luego nomás ellos escuchando, pues quién sabe, es el único que tiene, quién sabe lo que está pasando. Y el domingo siguió la misma cosa. Y por eso ese domingo en la tarde, un hermano pues se acercó al pastor y dijo, no más por curiosidad, es el único mensaje que tiene o no tiene otro que podemos escuchar también. Y él dijo que cuando obedece este mensaje, vamos a ir al siguiente mensaje. Y no sé, que vamos a poner en práctica. Ese pastor no solo estuvo tirando palabras, sino él esperaba que ellos iban a obedecer lo que decía el Señor. Cuando vemos ese pasaje, hermano, vemos que es el único milagro que encontramos en el Nuevo Testamento que está contado en los 4 evangelios. Lo vemos en cada uno, en Mateo, en Marcos, Lucas y ahora también aquí en Juan. Vemos que hay algo importante de esta historia en que el Señor está contando. Hay algo muy bonito que podemos estar pensando, escuchando. Hermanos, el Señor quiere agarrar a nuestra atención. Él quiere ponernos a trabajar. Él quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Y muchas veces lo que necesitamos es una repetición. Mismo mensaje hasta que por fin decidimos que ahora voy a obedecer lo que está diciendo el Señor a mí. Y por eso vemos que ahora hay algo de repetición. Ahora hay algo al contrario, algo diferente que la frase que vimos ahorita, que es buen siervo y fiel. Y lo encontramos en Lucas 13, pueden nomás escuchar, versículo 27 dice: apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad, allí será llanto y el crujir de dientes. Vemos que en un lado, vemos que uno está recibido, buen siervo y fiel, pero también los que no conocieron a Cristo, los que son echados afuera. Hermanos, nosotros estamos aquí con un trabajo, una tarea muy importante. Este mundo necesita conocer a nuestro Señor. Nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos el entendimiento, nosotros tenemos el mandato, pero muchas veces lo que nos falta es poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Ahí en Lancaster tenemos una iglesia algo grande, ¿verdad? Un poco grande. Y ahí es un valle que en realidad no hay mucha gente comparándonos como esta región. Y puede estar pensando, bueno, nosotros vamos, yo creo mínimo como 3 veces al año tocando las puertas de ese valle de Palmdale y Lancaster, y estamos siempre saliendo contratados y luego predicando y luego ganando. Pero todavía me sorprende mucho cuánta gente me dice no había escuchado de la iglesia bautista Lancaster. ¿Por dónde está? Yo no sé.
Muchos que están entrando, que durante el año están entrando, que nosotros encontramos más adelante. Yo fui a 3 familias la semana pasada apenas, el final de la semana pasada. Yo fui a unas casas de unas 3 familias que apenas se mudaron de acá del valle, de este lado, y luego hasta la casa. No sabían nada de nosotros. Y ellos vinieron, 2 de las familias vinieron el domingo a la iglesia. Pero hermanos, que vemos que hay una necesidad. Y aunque pensamos que ya saben, no saben. Aunque pensamos que no vamos a hacer mucha diferencia, sí vamos a hacer mucha diferencia. Pero vemos, hermanos, que nos falta es tomar una decisión. Y esa decisión es obedecer al Señor. Siempre pensamos, pues, más adelante, otro día. La palabra muy curiosa para mí en español es la palabra mañana. Y cuando yo estuve aprendiendo el idioma, yo pensé que la palabra mañana significa el día después de hoy. Y luego aprendí con los hispanos que mañana no significa el día después de hoy, sino significa que hoy no, ¿verdad? Pero quién sabe cuál día. Pero mañana, pensaba, pues mañana va a haber tiempo, otro día vamos a poder. Con realidad, hermanos, hay mucha necesidad de responder hoy en día. Ahora, hermanos, quiero que estemos viendo un poco en esta tarde. Si tiene una pluma ahí en la mano, un papel que quiere apuntar. Primera cosa que vamos a ver, hermanos, que la vida de obediencia tiene un buen propósito. La vida de obediencia tiene un buen propósito. Vemos aquí nuestro pasaje, versículo 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Versículo 3: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Vemos con Cristo un propósito. Él no solo estuvo llegando para descansar, no solo simplemente llegando para no hacer nada, sino Él llegó allí con un propósito. Ese propósito comenzó con sus discípulos, pero terminó con los 5,000 que fueron alimentados. Vemos, hermanos, ese propósito. Cuando pensamos el propósito, vemos la primera cosa, es que es el propósito de Jesucristo. ¿Saben que, hermano? Cristo vino con un propósito muy importante. Cuando pensamos en su propósito, vemos que su propósito número 1 fue ir. Él dejó el cielo para venir a esta tierra. Dejó el lugar perfecto para aquí, en ese lugar de imperfección. Se fue de ese lugar del amor para llegar a este lugar de odio. Y Él llegó aquí a un lado con un propósito. En nuestra vida es una vida de propósito. Y esa vida es primero que vayamos. Si estamos parados, si estamos estancados, si no estamos progresando, si hablamos bien, pero no hacemos tan bien. Yo tengo un hermano allí en Lancaster, y ese hermano, él sabe todo. Cualquier pregunta que tengo, él lo sabe. Hombre, como nunca había visto. Él sabe todo. Pero lo único que yo veo es que no hace nada. Siempre está sentado. Él sí asiste, más o menos, pero nunca sale de acá. Nunca sale para hacer nada. No sirve en la iglesia. No va para tocar puertas. No está ofreciendo ayuda en nada. Pero ¿cómo habla él? Y hablando con otro hermano que estuvo bien convencido por las palabras de él. Y estoy pensando, pues hay que tener cuidado aquí. Eso se llama hipócrita. Uno que puede hablar todo, pero no hace lo que dice, es un hipócrita. En esa hipocresía hay mucho peligro. Hay mucho daño. La Biblia habla mucho de la hipocresía en eso. Pero vemos que el propósito de Jesucristo fue ir. Él fue al otro lado del mar. El propósito de ese era también otro propósito. Por eso cuando Él fue, no fue simplemente para hacer algo, sino que en que fue, vemos el siguiente propósito, que es alcanzar a la gente. Vemos ahora que está allí, capítulo 5, vemos que Él sana al paralítico, habla con los judíos,
alcanzó la gente. En capítulo número 6 vemos que Cristo ahora dejando ese lugar para ir a otro lugar, y lo encontramos sentándose con sus discípulos y siguiendo lo que él tuvo de propósito. Primero fue ir, enseguida alcanzar la gente. Hermano, debemos entender, nosotros estamos aquí con un solo propósito, y es servir a nuestro Señor, es obedecerle, es alcanzar a la gente. Cuando pensamos esta tarde, hermanos, si nosotros quisiéramos lo mejor que el Señor podría darnos, pues a mí me gusta lo mejor. Hermanos, lo mejor va a requerir muerte, porque el mejor lugar es el cielo. Y si Él nos va a llevar al cielo ahora, Él nos dejó en otro lugar, no el mejor lugar, pero en otro lugar para servirle a Él. A mí me gusta esta vida que tengo. Me gustan las amistades, los hermanos, las iglesias que conozco. Me gusta el ministerio, me gusta todo lo que hay en la vida, me gusta. Pero hermanos, hay un lugar mucho mejor que este lugar. Si estamos aquí, necesitamos encontrar ese propósito. ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es cuando nosotros volvemos con el ánimo de antes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, todo era nuevo. Cada mensaje, cómo enseña el pastor, cómo nos alimenta. Cada canto era algo nuevo, cada culto algo de ánimo. Hermano, con el Señor primero enfrentamos y hoy llegamos al punto de que ya lo sé. Ya sé lo que va a decir, ya sé lo que dice la palabra de Dios, y llegamos a enfriarnos en vez de seguir adelante en la vida. Vemos, hermanos, que hay un propósito, y hubo un propósito de Él. Vemos también, aparte, número 3, el sacrificio. ¿Cuál fue su propósito? Sacrificarse. Hermanos, su vida fue un propósito de servir a otros. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo 20 y 28, como el Hijo del Señor, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Su vida fue un propósito de sacrificio. Dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino para sacrificarse. Hermanos, ¿cómo es que como cristianos pensamos que nuestra vida no va a ser una de sacrificio? Hasta hoy en día ni entendemos lo que es sacrificio. Ahí en San Elizario, estuve ahí por como 6 años antes que vinimos aquí a Lancaster. Y ahí en San Elizario, visitando a un hermano que estuvo faltando. ¿Y cómo me ofendió ese hermano? Él, hablando con él, y él dijo: pastor, la verdad es que no quiero hacer el sacrificio para estar en la iglesia. Y dije: hermano, ¿sabe lo que me dijo ahorita? Me dijo que es un sacrificio venir a escucharme a mí. ¿Cómo está ofendiéndome, verdad? Yo no sabía que era tan laboroso estar escuchando a mi voz, pero está diciendo que sacrificio. Hermano, este no es sacrificio. Sacrificio es el servicio al Señor. ¿Cómo es que pensamos que esta vida debe ser una vida sin sacrificarnos? ¿Cuántos hay que ofrendan como propina? Busquen la cartera. Otra iglesia hace poco, y otro hermano que no pensó mucho tampoco, pero él me dijo, hermano, ¿no tiene 2 billetes de 5 para mi billete de 10? Y yo vi adentro y yo dije: no tengo cambio para ese billete de 10. Y él dijo: entonces no voy a ofrendar en esta noche. Sacrificio. Ni puede ir a comer con $10. Bueno, muchas veces no entendemos lo que es sacrificar.
Ahorita en Lancaster estamos haciendo planes para nuestra ofrenda, para construir y ayudar a nuestro lado también los hispanos y remodelar los modulares y hacer mejor lugar para los niños y pavimentar el lado ahí del Walter Center y luego alisar todo eso. Y ya estoy tratando de calcular lo que yo personalmente, lo que yo puedo dar, y va a ser más que yo pienso que puedo dar. Estoy hablando con Marta anoche. Aquí es la cantidad que estoy pensando que debemos dar. Y ella dijo, pues lo que piensas, si podemos, pues lo podemos hacer. La cosa, hermano, llegamos al punto de que no sabemos cómo es sacrificar. Cuando Cristo sacrificó todo por nosotros, su estado en el cielo. Y hermanos, para Él fue sacrificio venir a esta tierra. Él vino aquí de sacrificio, vivió una vida humilde, no estuvo buscando riqueza, sino quiso hacer la voluntad del Padre. Y luego al final dio su propia vida en rescate por nosotros. Y nosotros pensamos que es sacrificio estar aquí en un martes en la tarde, sentado en una banca cómoda, con el calentón prendido. Y luego pensamos que es un sacrificio. No, estamos aquí para aprender cómo es sacrificar. Avivamiento. Cuando aprendemos cómo sacrificar para el Señor. Por eso vemos, hermanos, ese propósito de Jesucristo. Segunda cosa que yo quiero que veamos en este propósito es el propósito de la iglesia. No solo que Cristo tuvo propósito, sino también la iglesia tiene propósito. Esta iglesia, hermanos, no está aquí simplemente para existir, simplemente para cantar, y qué bueno que cantamos, simplemente para organizarnos y reunirnos, sino que también hay un propósito para esta iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa eso? Cuando vemos su vida aquí en la tierra, así debe ser la vida de su iglesia. Nosotros somos la acción de lo que Él ordena. Cuando vivía aquí, Él obedeció, su cuerpo obedeció su decisión. Y ese cuerpo era bajo su dirección. Y con nosotros debemos tener buena dirección en nuestras vidas. Muchos, en vez de que la cabeza manda al cuerpo, el cuerpo manda a la cabeza. En vez de ser obediente a lo que sabemos, nosotros nos rendimos a lo que este cuerpo quiere. Hermanos, Cristo no es así. Nosotros debemos entender que nosotros estamos aquí simplemente para ser bendecidos por Él. Y claro que nos bendice, pero estamos aquí para obedecer a nuestra cabeza, el Señor Jesucristo. Hay un propósito para nuestra iglesia. Casa llena y tener buen número esta tarde. Debemos tener un anhelo de llenar cada banca y luego los pasillos y luego empezar con 2 cultos y así seguir adelante sabiendo que tenemos un propósito como iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor. Vemos, hermano, que nuestra iglesia tiene propósito. La iglesia existe para glorificar a Dios. Y hermanos, no glorifica a Dios, sino alcanza a los que están afuera. No vamos a glorificar a Él como una isla apartada y separados y nunca haciendo influencia en ese mundo, sino es la influencia que damos gloria a nuestro Dios. Deben saber que nosotros sí servimos a Dios. Deben saber que nosotros sí estamos en contra del pecado. Deben saber que hay una diferencia en el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. El propósito de Cristo, Jesucristo, de su iglesia, también el propósito de la vida cristiana. Como dijimos de la iglesia, glorificar a Dios, también glorificar a Dios con nuestra vida. Hermano, cuando yo hablo de eso, no hablo de esta boca. No deben ver lo que dice en Facebook para saber lo que cree. Deben ver en la vida lo que creemos. De vez en cuando yo estoy en un súper y veo a alguien que no conozco, pero yo pienso, yo creo que es un cristiano.
Y muchas veces por la forma que se viste, pero mucho más que eso. Muchas veces el ambiente de la cara, su expresión. Veo que hay algo diferente en esa persona. Hermanos, así debe ser nuestra vida. Debe haber una diferencia. Y el mundo necesita saber y quieren saber la diferencia. Hace como 2 meses yo estuve en camino para visitar a mis padres en Ohio, y yo fui en avión, y luego en el avión, cuando agarré el avión, yo fui para allá y me senté al lado de un señor casi la misma edad de yo, y luego él vive ahí cerca de Ohio, y él me dijo que nunca había escuchado el evangelio. Fue la primera vez cuando le hablé. Nunca había hablado con un cristiano, me dijo. Y ese pobrecito, él fue divorciado y ya buscando otro lugar a trabajar, a vivir, empezar de nuevo. No tiene amigos, por decir. Y yo estoy pensando, qué triste la vida de él. Y luego platicando con él, y él me contó que jamás había hablado con un pastor de iglesia. Y luego nos hablando con él, de repente le salió un disparate, una mala palabra, como hablan los hombres del mundo. Y cuando lo dijo, le dio vergüenza y dijo, discúlpeme, pastor, no quise decir eso. La cosa, hermanos, aunque ellos nunca habían escuchado, ellos saben lo que es que ofende a Dios. Ellos necesitan saber lo que Dios tiene para nosotros. Hay un propósito en nuestra vida. Hay un propósito en nosotros como creyente. ¿Qué vemos aquí, hermanos, en este pasaje? Vemos un muchacho con un propósito. Algo tan pequeño que hizo tanto en esta historia. Un muchacho que simplemente dando 5 panes, 2 pececillos. Y podemos pensar, pues qué poco es eso. No, es mucho, porque fue todo. Él no dio 4 para guardar 1. Él dio los 5. Él entregó todo lo que tenía al Señor. Y hermanos, en la historia es el muchacho de los 5,000. Hermanos, algo grande que pasó y sucedió de la vida de un muchacho simplemente obediente a la palabra de Dios. Nosotros entendemos qué tan importante es nuestra vida, qué tan importante es las cosas que nosotros tenemos. Hermanos, vemos que ese muchacho, él no se lo dio sabiendo esta historia. Él no sabía que iba a comer de esos 5 panes. Probablemente pensó que lo iba a perder, porque viendo una multitud tan grande y algo tan insignificante, hermanos, así es nuestra vida. Solitos no tenemos valor. Si nos entregamos al Señor, encontramos valor. Cuando yo estoy estudiando en el colegio, hace algunos años ahora, yo todavía soy joven. Por si alguien me pregunta, yo le digo, ¿verdad? Yo no soy mayor, yo soy joven. Pero hace pocos años estuve estudiando en el colegio, y fue otro alumno con quien estudié. Ahora, ese alumno era bien talentado. Él estuvo en competencias de predicar y siempre ganaba primer lugar. Él hacía todo y fue el siguiente predicador grande que iba a estar sucediendo. Pero ese joven, en vez de seguir a Dios, empezó a desobedecer a Dios. Hoy en día él vive en Florida y no ha hecho ni una cosa para Dios con su vida. Yo nomás un joven normal, regular, que seguía a Dios. Y Dios hizo algo conmigo. No algo que yo hago, sino lo que Él hizo. Hermanos, Él puede tomar a uno que no significa nada y hacer alguien grande de esa persona. Un muchacho que ni vale para tener un nombre. Ni sabemos cómo se llama ese muchacho. Tan insignificante que hizo algo tan grande en la historia de Cristo, que está mencionado 4 veces en la Biblia. Vemos, hermanos, que Dios tiene algo para nosotros, pero si no decidimos obedecerle y luego entregar a Él lo que tenemos, nunca vamos a encontrar lo que Él tiene para nuestras vidas. Seguimos, hermanos. Segunda cosa. Primera cosa, la vida de obediencia tiene un buen propósito. También
La vida de obediencia tiene un buen programa. En versículo 5 encontramos, dice, cuando alzó Jesús los ojos y lo vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman eso? Ahora, el Señor sabía lo que iba a hacer. Por eso él estuvo haciendo una pregunta para ver la voluntad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo compraremos? Pero él sabía. Por eso, hermanos, el Señor está hablando con nosotros porque Él quiere incluirnos en su gran programa. Cristo tiene un deseo muy grande en esta vida. Esa vida es para nosotros. Cuando pensamos en Él, vemos que en su programa, pues el mundo siempre tiene sus maneras, tiene sus programas. La vida espiritual debe entender lo que es vivir por la fe. Vemos que Felipe, él tenía una idea, 200 denarios. Pero vemos que Andrés tuvo otra idea, viendo lo que tenía en ese momento de ese muchacho. Hermanos, que Dios tiene algo en nuestra vida, pero necesitamos entregarnos a lo que es de Él. Hermanos, necesitamos la iglesia. La iglesia es el programa de Dios. Ahora voy a decir algo bien fuerte. Los que no pertenecen de la iglesia en realidad no sirven a Dios. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una idea. No simplemente estamos decidiendo vamos a estar aquí juntos. No, hermanos, estamos aquí. Vemos que Cristo estableció la iglesia para hacer la obra de Él. Necesitamos estar dentro de su iglesia. Necesitamos ser parte de su iglesia. Necesitamos ser obedientes al pastor y a la iglesia. Debemos querer servir a Dios con lo que Dios dejó para nosotros. En mi vida, cada decisión que he hecho en mi vida fue hecha dentro de la iglesia. Ahora sé que muchos son salvos en la calle, no estoy en contra, pero yo fui salvo en la iglesia. Yo fui llamado en la iglesia. El Señor, yo fui comisionado de la iglesia. Los hermanos pusieron sus manos encima en la iglesia. Yo tuve mi dirección de mi pastor de la iglesia. Dios tiene algo que es para nuestro beneficio. Doy gracias a Dios por mi iglesia. Aquí en Canoga Park, yo les conozco a varios de ustedes. Ya tenemos algunos años juntos. Soy contento, hermanos. La iglesia es de mucha importancia. Dios quiere bendecirnos, quiere usarnos, quiere alcanzar este pueblo. Él quiere hacer mucho a través de nosotros, pero necesitamos ver la importancia de lo que es de Dios. Él es el Señor de lo que es de Él, de su programa. Es el Señor. Ese nunca ha sido de nosotros, es del Señor. Él es el quien está en la cabeza y mandando y guiando y usándonos. Es del Señor. Hoy en día vivimos en un tiempo de mucho temor. El mundo está lleno de temor. Estoy viendo hoy en día en las noticias de cuántos homicidios en nuestro país en el año pasado. Es increíble, increíble. Por eso hay muchos que viven en estado de temor. No solo eso, el mundo quiere darnos más temor. Un científico de Australia dijo el año pasado que esta es la última generación que este planeta puede sostener. Una política dijo que solo tenemos 12 años hasta que acabe este planeta. Hermanos, Dios está en control de este planeta. Dios está en control de nuestra vida. Y cuando ponemos la fe en otros, perdemos la esperanza y vienen más y más problemas. Nuestro Dios nos ama. Nos puso acá. Viene un día pronto por nosotros. ¿Cómo espero ese día? Verlo cara a cara. Buen siervo y fiel. Es lo que quiero oír. Es lo que quiero oír. Pero si lo voy a oír, voy a tener que empezar hoy en lo que es importante a Él. Un siervo fiel no es uno que es amable.
Un siervo fiel no es uno que habla bien. Es uno que es fiel con lo que el Señor le ha dejado. Por eso, hermanos, vemos un buen propósito, un buen programa. Y luego la tercera cosa, la vida de obediencia tiene buena participación. Ahora no voy a pasar mucho tiempo en eso, pero vemos, hermanos, que en los que estuvieron hay mucha participación. ¿Quién alimentó a los 5,000? Jesucristo, pues en realidad no. Señor Jesucristo, Él multiplicó la comida, los panes. Los que alimentaron eran los discípulos. Pero no solo los discípulos, sino también ellos organizaron y los pusieron en orden, en grupos, y por eso de ellos a otros. Y fue una manera para alcanzar a los 5,000. Imagínense cuánto tiempo tardaría para una persona alimentando a 5,000 y las esposas y a los hijos. No sería una comida, sería día tras día tras día. Pero vemos, hermanos, que la alimentación tuvo participación. Hermanos, lo que necesitamos es participación. El Señor necesita su cuerpo. Su pastor necesita su iglesia. Necesitamos participación para alcanzar este mundo. Hermanos, hay unos que ustedes pueden alcanzar que Él no puede. Hay unos que solo usted puede hacer la diferencia. Y sin la participación vamos a perder las oportunidades. Vemos, hermanos, que hay algo grande en su participación. Vemos la provisión. La provisión era del Señor. Los discípulos no estuvieron preocupados. Él dijo, pues, que ellos se sienten. Bueno, ellos los pusieron sentados. ¿Cómo van? ¿Quién sabe? ¿Qué vamos a hacer cuando estén sentados? Es el Señor, no es mío. Si van a linchar a alguien, al Señor, no a mí. Yo no lo estoy haciendo, no soy responsable. Hermano, cuando el Señor nos manda, también provee. Cuando obedecemos, sí encontramos una falta, pero es el Señor que provee en esa falta. Hermanos, eso se llama vivir por la fe. Si nunca extendemos hacia adelante, si nunca estamos esperando más, nunca vamos a lograr más. Él es de la provisión para nosotros. Está buscando por los muchachos sin nombre, insignificante, que piensa que no puede ser mucho. No vine para comer nada más y ahora lo que estoy comiendo está dando para todos. Dios quiere usar a nosotros, pero necesitamos obedecer a nuestro Señor. Una decisión para obedecer. Señor, úsame. No bendíceme, úsame. No decir lo que yo necesito, lo que me falta a mí. No, úsame. Señor, tienes una obra grande en este mundo y yo quiero ser parte. Úsame. Lo que tengo es tuyo. Mi vida es tuya. Si puede ser algo, Señor, aquí estoy. Una decisión, avivamiento, volver al ánimo. Un muchacho, aquí es lo que tengo, no significa nada. Si la pierdo, la pierdo. Pero lo que tú lo quieres hacer, aquí estoy. Vamos a poner